Cuarta lección de misionología. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bienvenidos pues, queridos hermanos y hermanas, a la cuarta lección de misionología. Para dar continuidad a los que siguen el folleto en la página 8-9, estamos haciendo una referencia sobre la conceptualización de la misión de la Iglesia a la luz de la teología sistemática. Y dentro de la teología sistemática, pues hicimos una breve introducción. Hemos hablado de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento y ahorita estamos pues en el Nuevo Testamento. Y tendríamos que reafirmar, como ya dijimos, pues que los discursos de misión de Jesucristo dan forma a la historia de esta misión desde los inicios de la Iglesia, porque Jesús lo hace desde la perspectiva de las dos comunidades que en ese momento podemos definir. La comunidad judío-cristiana, que son los judíos convertidos, comenzando con los apóstoles, y también la comunidad gentil cristiana, o sea, los paganos o los gentiles que han reconocido pues en Jesucristo al Salvador, ¿verdad? Y todo esto de estas comunidades primarias de la Iglesia tienen su origen pues en esta actividad misionera de la comunidad. Si bien hablamos de una manera de la vida misma de Jesús, que es el periodo prepascual, también hablamos que esta misión, el origen de esta misión misionera en la comunidad de la Iglesia naciente, porque estamos hablando de los convertidos judíos cristianos y de los gentiles cristianos, a una actividad meramente prepascual, quiere decir anterior a la muerte de Jesús y anterior al envío de Jesús, en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, del 18 al 20, que tenemos que recordarlo siempre. Y este apoyo de esta actividad misionera de la comunidad prepascual se encuentra en los Evangelios de San Marcos capítulo 6, San Lucas el capítulo 9, San Mateo capítulo 9, San Lucas en el capítulo 10. Que también debemos de reconocer el mandato del resucitado. Ya sería una fe pospascual de la comunidad que se conserva pues en los textos ya mencionados, ¿verdad? Mateo 28 del 16 al 20. Pues Mateo 28 tenemos que leer del 1 hasta el 20 los versículos. El Evangelio de San Marcos capítulo 16 y San Lucas capítulo 24. ¿Por qué estos textos no debemos de perderlos de vista? Porque hablan de esta misión con un carácter universal, no exclusivista de la comunidad de los judíos, sino que la misión es universal. Vayan, dice Jesucristo, por todo el mundo. Y también los estudiosos de la Sagrada Escritura, los exégetas, están de acuerdo en localizar estos textos misioneros en los evangelios sinópticos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, son discursos de misión. Por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, Lucas, capítulo 9, Mateo, capítulo 9, Lucas, capítulo 10, Mateo 28, el famoso Mateo 28, 19 y 20, Marcos 16 y Lucas
Lucas 24. ¿Por qué razón hacemos referencia? Porque tenemos que estar claros en uno de estos textos la referencia, por ejemplo, del envío que hace Jesucristo, todavía sin haber pasado por su Pascua, de aquellos 72 discípulos que los manda a predicar, a evangelizar, para prepararle pues el camino a donde él iba a ir, donde él iba llegando, donde tenía planeado llegar. Entonces, con ese texto ya nosotros comprendemos que la misión, pues el origen de esta actividad misionera es prepascual, o sea, anterior a la Pascua de Cristo, porque una misión post-pascual, pues no todos la podemos entender porque ya estamos seguros que Jesucristo es Dios, ya estamos seguros que está resucitado, pero antes de resucitar, antes de morir, ya hay un envío misionero, ¿verdad? Por eso que decimos pues que esta actividad debe tener una connotación en su origen de una fe prepascual. Y el texto más propio es el envío que hace Jesucristo de los 72, que los manda a predicar, a evangelizar. Bueno, también decíamos, pues, incluidos algunos de estos textos en los discursos que indicamos y recogiendo otros textos diferentes, por ejemplo, las logias. Acuérdense que las logias, para que ustedes entiendan de un sentido más amplio lo que significan las logias, recuerden ustedes, para hacer referencia a la palabra logia, recuerden ustedes que cuando estudiaron los evangelios sinópticos, decíamos que, por ejemplo, San Marcos, San Mateo, que son los primeros evangelistas que escriben su evangelio, ellos tomaron recursos que existían, escritos que existían y circulaban en el pueblo de Israel, en los cristianos, los primeros cristianos, y ellos recogían todo ese material escrito, material manuscrito o también material que era transmitido de viva voz. Recuerden que la predicación fue primero oral. Entonces todos estos discursos orales y algunos manuscritos, nosotros los podemos llamar logias, que son las fuentes pues que utilizaron los evangelistas sinópticos para escribir sus evangelios. Esas son las logias. Entonces te toma recursos de estos textos bíblicos de algunas logias, o sea, de alguna tradición oral de la iglesia primitiva. Los exegetas interpretan pues que hay discursos misioneros incluidos en esas logias. Entonces, gracias a los estudios realizados por los exégetas, los estudiosos de la Biblia, se puede descubrir el núcleo original y la situación típica de la comunidad prepascual, liberando la perícopa de las adaptaciones hechas sin más por la comunidad pospascual. La perícopa son los diferentes textos de la Sagrada Escritura, por ejemplo, las parábolas. Nosotros podemos decir en el texto que se leyó hoy, el día de hoy, en la lectura de la liturgia de la palabra, estamos hablando de que ese texto es una perícopa del evangelio tal. Entonces tenemos que entender la palabra perícopa también. ¿Por qué razón? Porque estos textos cortos, palabra perícopa, podríamos definirla como textos cortos de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que tienen un sentido completo. Entonces estas han sido adaptadas por la comunidad pospascual y se refiere pues al núcleo de la misión, con un gran margen de seguridad, porque se hace referencia al Jesús histórico, el Jesús que propiamente en persona, eso quiere decir el Jesús histórico, el Jesús en persona enviaba, definía, especialmente con su ejemplo, enviaba e instaba la misión, ya que aunque personalmente el mismo Jesucristo había limitado su apostolado hacia los judíos, hacia los hebreos, entonces él, aunque se había limitado solamente a atender al pueblo de Israel, él había preparado esta misión universal de su iglesia y
a sus discípulos también los había preparado. ¿En qué términos preparó la iglesia? Cuando instituyó a Pedro como cabeza. Sobre ti, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y para qué quería una iglesia de Jesucristo? Porque él sabía que debía irse y debía dejar unos encargados, unos enviados que eran sus discípulos a la cabeza, para continuar su apostolado durante todo el tiempo que dilate la iglesia hasta el fin del mundo, y que llegara pues de esa misma manera a todos los lugares del mundo. Por eso entonces no tenemos que olvidar que la misión solamente comienza después que los discípulos, por supuesto, fueron investidos con la fuerza de lo alto. Acuérdense la promesa de Jesucristo. Y acuérdense también las profecías de Isaías, el libro de la sabiduría, y también el Evangelio de San Lucas. Isaías 32:15 habla pues de esa promesa de la venida del Espíritu Santo. El Maestro Jesucristo, el Jesús histórico, afirmaba, ¿verdad?, a sus discípulos y les decía: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Relata el texto de los Hechos de los Apóstoles. Y después, y desde ese principio, esta fuerza de lo alto fue controlada siempre en su autenticidad, tanto por el sentido de la fe como el monus apostolicum, o sea, por la mano directamente de los apóstoles fue custodiada esta fuerza de lo alto que fue prometida a ellos, ¿verdad?, a la iglesia en ellos. Entonces ellos son los custodios. Por otro lado, en la literatura neotestamentaria, o sea, del Nuevo Testamento, hay además una abundante referencia a un apostolado misionero que no puede referirse al Jesús histórico. Este es otro tema interesante. Fíjense que nosotros ya hemos hablado de que Jesús histórico, Jesús en persona, estableció la iglesia, envió a sus discípulos incluso antes de su Pascua. Después le prometió a los discípulos, este Jesús histórico, la fuerza del Espíritu Santo. Pero entonces dice la literatura del Nuevo Testamento que hay que tener en cuenta una abundante referencia a un apostolado misionero que no puede referirse únicamente al Jesús histórico. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, San Juan en Patmos tuvo una visión, tuvo audiciones, tuvo una comprensión apocalíptica de ese envío, ¿verdad? Entonces no se refiere solamente al Jesús histórico, el envío, sino que es fruto de una visión. El envío es fruto de una audición, y también el envío es fruto de una comprensión apocalíptica, y lo referirá definitivamente San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Y también San Pablo dirá en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, porque él habría visto en visión al resucitado, ¿verdad? Y de haber recibido de él un encargo misionero. Esto lo refiere San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Gálatas, importante que lo revisemos, que Jesucristo resucitado, aparecido a San Pablo en visión, le envía o le encomienda pues la misión. Por lo tanto, se trata del apostolado de tipo apocalíptico, basado en las revelaciones hechas por el Padre y por el Cristo glorioso. Entre estos dos tipos de apostolado no hay una contraposición, mientras que se diferencian ambos del apostolado de la sinagoga.
El apostolado de la sinagoga ya sabemos cuál es, que terminó en la persecución de los cristianos. Entonces esa es la diferencia. El apostolado del Jesús histórico y también el envío del Jesús histórico y el envío del Jesús glorioso hacen pues que la misión sea complementaria en las dos áreas, ¿verdad? En la área humana y en el área divina. Aquí lo vamos a referir más adelante. Aparece también una gran variedad de misioneros, hombres y mujeres llamados con diversos títulos. Profetas, apóstoles, doctores, ángeles, siervos, hermanos, hermanas, todo eso se refiere al Nuevo Testamento. San Pablo habla de eso, habla San Juan en sus cartas y en su Apocalipsis. Todos estos nombres son tomados, esta gran variedad de misioneros que nacen del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero parece ser que tenían todos los mismos encargos. Los autores de los documentos sagrados pues discuten sobre su naturaleza y sus relaciones con la jerarquía local. Lo cierto es que junto a los grandes apóstoles, estos otros discípulos peregrinos por el mundo, ya lo mencionamos, hombres y mujeres, profetas, apóstoles, doctores, ángeles, siervos, hermanos, hermanas, enviados, etcétera, ¿verdad? Todos estos estos son como los entendidos como los otros discípulos, porque los discípulos principales, que son los apóstoles, son los pioneros, los dirigentes, digamos, de todos estos otros discípulos que fueron por todo el mundo a propagar a Cristo y a propagar a su evangelio. ¿De qué manera? Adaptándolo a las diversas catequesis de la iglesia primitiva, ¿verdad? Acuérdense la palabra didascalia. Es la catequesis de los apóstoles que se difundió pues en toda la iglesia primitiva, principalmente todas estas catequesis de la iglesia primitiva presididas por Santiago, por San Pedro, por San Juan, por San Pablo, etcétera, etcétera, así todos los demás discípulos, ¿verdad? Dice el texto también que no faltaron conflictos, contrastes, polémicas. Y San Pablo cuenta mucho de esos testimonios, de los problemas, de las dificultades, de los conflictos, de las polémicas. Todas esas cosas que se iban dando en esas iglesias primitivas que se iban creando. Por su lado, entonces Jesucristo sintetizará toda su acción salvífica en la evangelización, en la formación de sus apóstoles, a los que le promete el Espíritu Santo, su Espíritu, que los guiará en su obra misionera. Y muy pronto, después de este suceso del envío de Cristo a sus apóstoles y la promesa del Espíritu Santo, a partir de estos apóstoles se creó una gran corriente de misioneros testigos del Evangelio. Porque incluso nosotros vemos como un milagro, dijera yo, de donde va llegando Pablo, va encontrando comunidades ya cristianas, ya gente que ya conocía al Señor. Entonces esos son los que nosotros referimos aquí, los otros apóstoles, aparte de los apóstoles de Jesucristo, los otros discípulos, que ellos también fueron pregonando la buena nueva, fueron pregonando a Jesucristo, fueron dando a conocer su evangelio. Entonces, de esa manera fue la expansión del cristianismo, de una manera misteriosa, milagrosa, el Espíritu Santo actuando en todos los miembros de la iglesia, no solamente en los apóstoles. Con esto concluimos un poco la referencia bíblica, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, por el momento, porque siempre saldrán referencias bíblicas. El texto que siempre les he mencionado, que es clave, Mateo 28, 19 y 20, siempre aparecerán, pero ahora avancemos un poco más. La realización del mandato misionero en la historia de la iglesia. Entonces, durante estos 20 y pico siglos de cristianismo,
A pesar de ciertos momentos de paro debido a las convergencias de causas negativas como la ignorancia geográfica, la simplificación de la realidad, los conflictos de interpretación metodológica, etcétera, todas estas cosas que nacen en el transcurso pues, de este desarrollo eclesial, la Iglesia dio una buena prueba, una buena batalla en esta definición que da de la misión la misma Iglesia y que la da como puntualizando el Concilio Vaticano II cuando dice que la Iglesia es misionera por naturaleza. Dice el decreto Ad Gentes número 2. Ella, la Iglesia, tiene su razón de ser en el anuncio del Evangelio a todos los hombres. Y con razón se define también por el Concilio Vaticano II que la Iglesia es enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación. Decreto Ad Gentes número 1 y la Lumen Gentium del Vaticano II número 48. Esta frase es importante no perderla de vista porque podría sonar que es invento de los teólogos o invento de los profesores de teología decir que la Iglesia es sacramento universal de salvación, pero lo refiere ya el Concilio Vaticano II, ya el magisterio de la Iglesia lo tiene definido. La Iglesia es misionera por esencia, porque ella está llamada a ir a anunciar el Evangelio a todos los hombres. Y todos los hombres se refiere a todos los lugares y de todos los tiempos. Lo dice, pues, en primer lugar, la Lumen Gentium 48, que de ese numeral está basada todo el decreto Ad Gentes. Entonces, a lo largo de los siglos, los misioneros se entregaron con su testimonio puntual siempre que el mundo occidental cristiano entraba en contacto con nuevos pueblos a su evangelización. Los misioneros entraban a la evangelización a ejemplo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos predicaban la palabra de la verdad y engendraron la iglesia, daban a conocer la iglesia, se abrían nuevas iglesias particulares, y esto lo refiere San Agustín. ¿Por qué? Porque intentaban todos estos verdaderos misioneros evangelizadores establecer por toda la tierra el reino de Dios, dice el decreto Ad Gentes número 6. Entonces, las grandes etapas de la evangelización se pueden subdividir de la siguiente manera. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 etapas podríamos llamarle de la evangelización. No sé si en la historia de la salvación, pero ahí veremos más adelante cómo lo definimos. Primero, la iglesia en la edad apostólica, o sea, la iglesia naciente, y dentro del mundo greco-romano, o sea, de los griegos y los romanos que tenían mucha influencia en el pueblo cristiano y el pueblo de Israel, con una mención especial de las 3 misiones de Pablo, ¿verdad? Las 3 misiones de Pablo son sus viajes apostólicos a los diferentes lugares. En segundo lugar, la acción evangelizadora de la Edad Media en Europa, también a favor de los pueblos bárbaros, y entre los eslavos estamos hablando de toda la Europa antigua, y también en Oriente entre los mongoles y los musulmanes, o sea, el Oriente Medio y el Oriente Lejano. Acuérdense que los mongoles son de la China, allá lejísimo. Y tercero, la misión Ad Gentes del siglo XVI. Hay una misión Ad Gentes del siglo XVI tanto en América Latina como en el Extremo Oriente. Recuerden la primera evangelización en el descubrimiento de América y de las Indias, o sea, el Extremo Oriente, por ejemplo, Filipinas. Número 4, la fundación de la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe en el año 1622, un dicasterio de la Curia Romana. Número 5, el renacimiento misionero del siglo pasado, del siglo XIX.
después de superar la crisis del siglo XVIII, gracias al nuevo espíritu religioso y a la aparición de numerosas congregaciones misioneras, ¿verdad? En el siglo XVIII y XIX, entonces significa que fue un tiempo de renacimiento de la misión. Del proyecto misionero de la iglesia, con todas estas congregaciones nuevas. Y número 6, pues el tiempo de las grandes encíclicas pontificias de nuestro siglo, a partir del siglo XX, ¿verdad? A partir del año 1900 o 1800 finales, ¿verdad? Con el Papa León XIII. Entre los documentos del Concilio Vaticano II es como la referencia principal, y la admirable encíclica del Papa Pablo VI, Evangelii Nunciandi, partiendo de Cristo evangelizador, que el mismo Papa explicará qué es lo que significa evangelizar, que cuáles son los contenidos de la evangelización, las vías para llegar a los destinatarios, los obreros de la misión y el espíritu que debe tener la evangelización de la iglesia a nivel universal. Por lo tanto, la historia no habla, con todo esto que hemos referido, al heroísmo de tantos discípulos del Señor, que para darlo a conocer desde los inicios de la misma iglesia naciente, con los mártires incluso, todo este heroísmo de estos discípulos de Cristo, para darlo a conocer también en las dificultades, en las contrariedades, en los contrastes entre los mismos misioneros, porque cada misionero es distinto al otro, entonces hay contrastes, pero hay unidad en las diferencias, por la misma comprensión de la misión y por la progresiva reflexión eclesial que ha tenido, valga la repetición, la iglesia a nivel incluso teológico científico. Recuerde que estamos reflexionando pues la misión a la luz de la teología fundamental, sobre esta propia comprensión que tiene la iglesia como comunidad misionera, de la que son un buen testimonio los grandes documentos pues del magisterio de la iglesia de nuestro siglo, comenzando, como les digo, con Papa León XIII, el gran impulsador de las misiones, el siglo XIX con la aparición de grandes congregaciones misioneras. Es importante, por lo tanto, recordar la historia de las misiones para evitar los errores del pasado, especialmente a lo que se refiere a la metodología misionera de los diversos periodos históricos, porque cada tiempo histórico tenía su propio estilo de propagar el evangelio por todo el mundo. Pero también hay que recordar igualmente que al análisis del historiador y del psicólogo siempre se le escapan unos elementos primordiales. Al historiador y al sociólogo siempre se le escapan las dimensiones más profundas de la aventura de la misión cristiana. ¿Por qué? Porque la misión cristiana tiene su origen divino y su animación íntima por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que la misión, la misma iglesia, ontológicamente, nacen de una decisión divina, de la misma automanifestación y la misma autocomunicación que quiere tener Dios con los hombres, de todos los tiempos y de todos los lugares, porque cuando en la plenitud de los tiempos viene el verbo de Dios y se hace presente en medio de nosotros, es para instaurar el reino de Dios. ¿Y cómo instaura el reino de Dios? Con el anuncio. Recuérdese el primer anuncio que hace Jesucristo cuando lee el texto de Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado. Es el primer texto que Jesús lee en la sinagoga de Cafarnaúm. Muy bien, y ahí nace pues por eso la misión. Su origen es divino, porque la misión es de
esencia eclesial. La iglesia es por esencia misionera. Ontológicamente, ¿qué quiere decir la palabra ontológica? Quiere decir que dentro de su mismo ser tiene esa connotación misionera la iglesia y es puesta por Dios ese elemento que constituye a la iglesia, un elemento de misión. Muy bien. Un cuarto aspecto que tenemos que contemplar de la misionología es la contemporaneidad que tiene la misionología. Repetimos, la misión desde el marco de la teología sistemática, una introducción, en primer lugar la Sagrada Escritura, en segundo lugar la expansión del cristianismo, ahora en tercer lugar pues la Sagrada Escritura y la expansión, y en el cuarto lugar la misión contemporánea, para ir un poco hablando de historia. No sé si más adelante hablaremos un poco más de historia, pero por lo menos con esto estamos haciendo referencia histórica. Del tiempo contemporáneo de la misión. Según el decreto adyente, vamos a reflexionar un poco el decreto adyente del Concilio Vaticano II. La nueva eclesiología que elaborara el Concilio Vaticano II entró también en el decreto adyente, abriendo pues también nuevos horizontes a la misionología, porque el Vaticano II estaba redefiniendo como una nueva eclesiología. O sea, cómo la iglesia tenía que conocerse a sí misma, cómo la iglesia tenía que salir al mundo a anunciar, cómo la iglesia tenía que hacer su trabajo pastoral. Porque recuerden que la doctrina no cambia, es la pastoral nada más. Entonces el decreto adyente afirma que la iglesia peregrinante es por naturaleza misionera. Valga estarlo repitiendo porque de esa manera se nos va a pegar de una manera hermosa. Dice el decreto adyente número 2. Y que la iglesia no existe más que para ser misionera. Este decreto subraya que esta realidad suya de la iglesia es tal no solo en virtud del mandato misionero del Maestro, del Cristo histórico, sino más aún por el hecho de que la iglesia toma su origen de la misión del Hijo de Dios y de la misión del Espíritu Santo de Dios según el propósito de Dios Padre. Decreto adyente número 2. Y por eso, por lo tanto, esta misión continúa y se desarrolla en el decurso de toda la historia, de la misión. De la misión misma de Cristo, ¿verdad? Repetimos, esta misión de la iglesia continúa y se desarrolla en el decurso de la historia de la misión del propio Cristo. Esto significa que nosotros, la iglesia, somos el Cristo que sigue realizando su misión, pero a través de la iglesia en este caso. Y se desarrolla esta misión en el decurso de la historia, pues propiamente porque es Cristo el que la lleva a cabo. Anteriormente podríamos decir que se la describió como a la realización del proyecto salvífico del Padre. Entonces, puede decirse que la misión es eclesiocéntrica por ser cristocéntrica. Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la iglesia por madre, decía San Agustín también. Entonces tenemos que estar claros pues que por esa connotación esencial ontológica de la iglesia, la misión es eclesiológica, pues, o sea que el centro de la misión es la iglesia, por ser la iglesia cristocéntrica. La iglesia es cristocéntrica, la misión es cristocéntrica. Toda la misión de la iglesia es cristocéntrica. Porque habiendo afirmado
Jesucristo claramente la necesidad de la fe y del bautismo para la salvación, el mismo Cristo estaba declarando con estas palabras la sacramentalidad necesaria de la iglesia, que es su cuerpo, para la salvación del mundo. Esto significa, recuerden, el Evangelio de San Mateo capítulo 28, 19. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Quiere decir que en este mandato misionero de Jesucristo está contenida la necesidad de la fe y del bautismo para la salvación. ¿Y quién va a transmitir la fe y el bautismo? Solamente la sacramentalidad de la iglesia. Por eso la iglesia es sacramento universal de salvación. Por lo tanto, con firmeza tenemos nosotros que sostener que fuera de la iglesia no hay salvación. El que no se bautiza, difícil que se salve. Por supuesto que Dios no tiene amarradas sus manos a los sacramentos de la iglesia. Él es totalmente libre y puede salvar a los que Él quiera a la manera que Él sabe cómo hacerlo. Sin embargo, de ordinario, la humanidad entera deberá pasar por la sacramentada de la iglesia para poderse salvar. Es grande el papel de la iglesia, y la iglesia somos todos. Entonces, grande el papel de todos nosotros en esta actividad misionera de la iglesia. Esta actividad misionera es, por lo tanto, en última instancia, la manifestación del propósito de Dios, o esta actividad misionera es como la epifanía y su realización en el mundo, en la historia, en la que Dios, por medio de la misión, perfecciona abiertamente la historia de la salvación. Recuerden que la historia de la salvación no es más ni menos que la intervención de Dios a través de la misión para salvar al hombre. Dios se introduce en la historia humana para salvar al hombre. Eso es la historia de la salvación. Entonces, por la palabra de la predicación y por la celebración de los sacramentos, cuyo centro y cima es la Santísima Eucaristía, la actividad misionera hace presente a Cristo, autor de la salvación, lo hace presente en el mundo entero a través de su Eucaristía. Entonces nosotros hemos dicho también que el Vaticano II ha definido que la Santísima Eucaristía, Cristo Eucaristía, es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Por esa razón, nosotros como misioneros tenemos que darlo a conocer, que es el único Salvador del mundo, Jesucristo. Ya todos los otros profetas, los Mahomas y toda esa gente rara, nada tienen que ver con la salvación del mundo. Solamente Cristo es el único. Y Cristo a través de su iglesia, a través de toda la historia. Muy bien. Digamos también que apoyándose este decreto adyente en la Lumen Gentium número 148, hemos referido el 48, recuerden. El decreto adyente número 4 afirma que es el Espíritu Santo el que infunde en el corazón de los fieles aquel espíritu misionero que había impulsado al mismo Cristo, subrayando que esa unión del Espíritu Santo con la iglesia y sus misioneros se hace en vista a la realización de la obra de la salvación en el mundo entero. Todos somos objeto y enviados por esa fuerza del Espíritu Santo para colaborar con Dios en la salvación de toda la humanidad. Este espíritu misionero que impulsó a Jesucristo significa que es el mismo Dios en la Trinidad, con el Hijo y con el Espíritu Santo, el que quieren establecer esta verdadera historia de salvación, donde todos los hombres se salven y Él al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven. También está contenido en este envío misionero de Jesucristo del Mateo 28, 18 al 20. Ahora bien, el decreto adyentes en el número 6 nos ofrece la siguiente descripción de la actividad misionera. Fíjate que aquí hay una definición. Vamos a ver qué dice el decreto adyente de cómo describe la actividad misionera en la iglesia.
Dice el Vaticano por el decreto Allende, las empresas concretas con las que los heraldos del Evangelio enviados por la Iglesia cumplen, yendo por todo el mundo, cumplen el deber de predicar el Evangelio e implantar la Iglesia entre los pueblos o los grupos humanos que todavía no creen en Cristo, reciben estos enviados comúnmente el nombre de misiones, ¿verdad? Este envío, el nombre de misiones. Pero este mismo número de todos estos grupos humanos y enviados, además de referirse a los límites territoriales de todos esos pueblos y grupos que todavía no creen en Cristo, nos dice el decreto Allende enseguida que también son destinatarios de la actividad misionera de la Iglesia aquellos grupos ya evangelizados que por diversos motivos han perdido todo sentido cristiano. Aquí podemos hablar de la secularización implantada en toda la cultura occidental, o que no han llegado aún al pleno desarrollo y la madurez de la vida cristiana. Aquí el decreto Allende hace diferencia de los diferentes grupos adyentes, o sea, a los lugares donde te envía la misión. En primer lugar dice a los grupos que no conocen a Cristo. En segundo lugar, a aquellos grupos humanos ya evangelizados, pero que han perdido el sentido cristiano por la secularización. Pero también te habla de los lugares que aún no han tenido el pleno desarrollo y la madurez de la vida cristiana. Podemos hablar, por ejemplo, nosotros tenemos un caso muy nuestro, que fue la creación de la diócesis de Las Minas. ¿Recuerdan esa creación que fue hace un par de años? El Papa mandó a crear esa diócesis porque toda la costa atlántica era un lugar misionero. Se llamaba la prelatura, ¿no? O prefectura del Papa, se llamaban esos lugares de misión. Cuando se llaman prefectura, son lugares de misión, y cuando se establece ya una diócesis, quiere decir que son lugares que ya pasan a ser formalmente iglesias particulares con su propio obispo. Pero en este caso, estas iglesias que son nuevas, de reciente creación, por supuesto que van en camino, pero no han llegado al pleno desarrollo y a la plena madurez de la vida cristiana. ¿Por qué razón? Porque todavía en estas diócesis nuevas hay lugares que todavía no conocen a Cristo. Entonces, esos son los envíos adyentes que hace el Concilio Vaticano II a través de este decreto. Vayan a los que no conocen a Cristo, a los que sí ya lo conocen pero han perdido la fe, a los que todavía no tienen un desarrollo también de la vida cristiana. Esos son un poco las diferentes descripciones de la actividad misionera. Por otro lado, aunque la actividad misionera entre los infieles, o sea, los que no conocen a Cristo, se difiere esta actividad misionera a la actividad pastoral propiamente de la iglesia, donde hay que realizarla con los fieles, y de las iniciativas que hay que tomar para restaurar la unidad de los cristianos, o sea, el diálogo interreligioso, o para que las sectas regresen a su verdadera fe. Se afirma entonces el decreto Allende que estas dos actividades están íntimamente unidas con la acción misionera de la iglesia. O sea, la misión propiamente pastoral y la misión o la labor de diálogo con los otros cristianos, o con la unidad de los cristianos, ese trabajo que hace la iglesia por la misión. Estas dos actividades son una sola misión, una sola actividad misionera de la iglesia. El decreto Allende número 6F lo refiere. Entonces, desde que el momento en que esta actividad misionera brota directamente de la naturaleza misma de la iglesia, no puede ni debe faltar jamás estas dos actividades misioneras. Incluso, dice el Papa Pablo VI, que es el que firma el Vaticano II, dice, incluso las jóvenes iglesias tienen que predicar el Evangelio a los que todavía aún están afuera.
Apenas se ha implementado ya una iglesia particular con su propio obispo, entonces tiene que hacerse enseguida esa iglesia misionera, ya que debe conocer cabalmente que también ella ha sido enviada a quienes no conocen a Cristo y que viven con ella en el mismo territorio. Fíjense ustedes que se me viene a la mente pues el trabajo que está haciendo el obispo de las minas, Rosita, Bonanza, de esas minas aquí en Nicaragua, que en el momento que se establece esa nueva iglesia particular con su obispo, inmediatamente la iglesia se hace misionera, porque con ella, con esa iglesia naciente, con todos los cristianos ya comprometidos, también conviven en ella, en un mismo territorio, gente que no creen en Cristo o que no lo conocen. Dice el decreto Adyentes número 20. Entonces, a esta reproducción no tiene una dimensión jurídica, sino ontológica. De aquí que se deriva que la actividad misionera de la iglesia es esencial a toda la iglesia y perdura para siempre en la iglesia. Esto significa que esta reproducción, fíjense bien, reproducción significa que cuando se crea una nueva iglesia particular, en el caso de nosotros que tuvimos en la diócesis de Las Minas, inmediatamente esa iglesia se convierte por su misma identidad ontológica en misionera. No solamente por el papel, o sea, por la parte legal, la dimensión, porque hay un papel pues que manda Roma. Por este medio, por el decreto tal, se establece pues que se crea una nueva diócesis en Las Minas, así, y que su obispo será tal. Esa es la parte jurídica, el papel. Pero dice la teología sistemática que el elemento misionero de la iglesia lo adquiere en el momento mismo que es creada esa nueva iglesia particular. En el momento que se implanta la iglesia particular, adquiere su elemento misionero. La actividad de la iglesia, por lo tanto, porque su elemento misionero es ontológico, es de su misma esencia, no es impuesto desde fuera, sino que ella misma lo trae por su naturaleza, su origen divino. De ahí se deriva que la actividad misionera, dice Adyentes número 20, la actividad misionera de la iglesia es esencial, o sea, es parte de su esencia, de su naturaleza, a toda la iglesia y perdura para siempre. Hasta aquí llegamos, pues. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.